Bueno, con eso quisiera empezar. Es un privilegio tan grande poder estar con ustedes hoy. Raro este horario, ¿verdad? Raro este horario, pero es un privilegio poder ver el crecimiento de la iglesia en la profundidad y en la anchura, por la gracia de Dios, ser conscientes que Él ama a su iglesia y quiere edificarla con sus principios eternos. No con nuestros finitos y limitados principios. Por ello es un honor recorrer esta serie contigo. Hace unas semanas, exactamente 10 semanas, seguro no lo recuerdas, déjame hacerte recordar. Hace 10 semanas empezamos esta serie, comenzamos la serie Dios. Dios. Una serie que creo está marcando la pauta que debe tener o el perfil que debe tener una iglesia que no solo dice que ama a Dios, sino que vive como Dios dice e indica en su palabra. Respire el ambiente que Dios coloca y sobre todo llena de temor, y escucha bien, llena de temor y confianza el saber que tenemos un Dios suficiente. Suficiente. Hoy hablaremos de eso también, respondiendo a algunas cosas, pero creo que esta serie nos debe llevar a la confianza que tenemos de un Dios que es, escucha, la confianza que tenemos de un Dios que es ilimitado. La confianza total de Dios, debemos tener a un Dios ilimitado. La incomprensión, escucha esto, la incomprensión total de Dios nos lleva a la seguridad que Dios es suficiente. ¿Me sigues? ¿Me sigues ahí? Repito, la incomprensión de la totalidad de Dios nos lleva a la seguridad que es Dios suficiente. ¿Está claro ahí? Imagínate que tú entiendas todo de Dios. Que tú entiendas todo de Dios. Sería que no es Dios. Su conocimiento sería limitado si tú entiendes todo de Dios. Imagínate que puedes entender todo, sería que no es Dios. Mi mente diría, si lo entiendo por completo, entonces Dios es limitado. Mi confianza palidecería y finalmente terminaría confiando en mí mismo. En mí mismo. ¿No crees que eso está pasando? Si tienes un Dios limitado, hoy la gente limita a Dios, un Dios limitado, finito, hecho a la medida de las personas, con toda lógica, da como resultado gente que vive su fe, según siente, según cree o considera, pues Dios no es suficiente. No es suficiente. Lo que dice Dios no es suficiente. Lo que piensa no es suficiente. Lo que me gusta lo acepto. Lo que no me gusta no lo acepto. No lo acepto. Sí, Dios está bien, pero también hay que darle un poquito de psicología también. Mis queridos, Dios es el Señor, suficiente, insondable, imposible de alcanzar, de comprender a plenitud, puro al extremo, lleno de amor, lleno de ira, de misericordia y de justicia. Es Dios trino, es Dios fiel, es Dios santo, Dios omnisciente, Dios omnipresente. ¿Qué más? Dios omnipotente, Dios de ira. Mis queridos, Dios es suficiente. Me encanta lo que estudiamos en Colosenses en el capítulo 1. Y quisiera ir contigo para acomodarnos. Capítulo 1 de Colosenses, verso 15. Dios es suficiente. El Señor es suficiente. No hay que darle ayuditas, no hay que agregarle nada, Él es suficiente. Colosenses capítulo 1, verso 15, los que están estudiando Colosenses paso a paso, se acordarán y disfrutarán esto porque lo estudiamos por 5 semanas. Dice, Él es la imagen, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿de qué? Toda creación. Verso 16, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, otra vez esa palabrita, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de
todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, me encanta esto, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase, otra vez la palabrita, toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo, otra vez la palabrita, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En estos 6 versos, 8 veces se menciona todo, todas, todo, todas, todo, todas, todo. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Él es suficiente. Y hoy vamos a tratar otro atributo impresionante de Dios. Hoy hablaremos del Dios de bondad. Del Dios de bondad. Dios, damas y caballeros, Dios es bueno. Dios es bueno. Antes de definir todo ello, hay bastante material. Déjame colocar algunas cosas en tu mente sobre el tema. El salmista, hablando de que no hay otra forma de tener plenitud, estoy hablando del Salmo 119, acompáñame del Salmo 119. El salmista, ahorita te digo el versículo, el salmista hablando de que no hay otra forma de tener plenitud en tu vida que no sea por medio, escucha bien, del estudio correcto de la palabra de Dios, declara que Dios es bueno. Repito, el Salmo 119, el salmista habla de que no hay otra forma de ser vivificado, de vivir en plenitud, que no sea por el estudio correcto de la palabra de Dios. Hoy veo a mucha gente que quiere tener tranquilidad emocional, que quiere estar compactos emocionalmente, y lo que hacen es despotricar de todas formas, tratar de llegar a Dios como sea, pero se olvidan que la manera de tener claridad emocional es a través del estudio correcto de la palabra de Dios. ¿Tiene usted algún problema emocional? Siéntese, abra su Biblia y estudie correctamente. ¿Y sabe lo que hace la palabra? Vivifica. Por eso que no entendemos cómo líderes religiosos pueden tener una persona que esté emocionalmente mal y mandarla a un psicólogo. No tiene nada que hacer. Nada que hacer. Nada. Y eso es lo que tenemos que defender con la palabra. Bueno, el salmista dice que Dios es bueno. Salmo 119, 68. El versículo 68. Son solo algunas ideas en tu mente. Bueno eres tú. Escucha cómo le dice el salmista. Bueno eres tú y bienhechor. ¿Cómo termina? Enséñame tus estatutos, sinónimo de la palabra de Dios. Bueno eres tú. Después quiero pasar contigo al rey Ezequías, Segunda de Crónicas capítulo 30. Ezequías oró intercediendo por el pueblo y declaró lo mismo: Dios es bueno. Segunda de Crónicas 30, desde el verso 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, de Isaacar, de Zabulón, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, escucha lo que dice Ezequías en 2 de Crónicas 30, dice: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Cuando se colocó los cimientos del templo de Dios, escúchame bien, cuando se colocó los cimientos del templo de Dios, después del exilio en Esdras capítulo 3, el verso 11, se declara la bondad de Dios, Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. No solamente el salmista en el Salmo 119, 68, no solamente Ezequías en 2 de Crónicas 30, no solamente Esdras en el capítulo 3, verso 11, sino también que el profeta que tanto nos gusta, que yo sé que siempre vamos ahí, que es el profeta Nahum. ¿Por qué se ríen?
Siempre no, ¿no? Algunas veces vamos. El profeta Nahum. Me encanta este profeta. Es totalmente directo. El profeta Nahum, sí, está en el Antiguo Testamento, sí, está en la Biblia, sí. Nahum, capítulo 1. Después de anunciar lo devastador que será la caída de Nínive, porque eso es lo que anuncia Nahum, la caída de Nínive, esto es bien interesante porque este anuncio de Nahum que va a caer Nínive fue un siglo posterior, un siglo después que predicara Jonás. ¿Te acuerdas que Jonás predica en Nínive, que se arrepientan, la gente se arrepintió, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no? Bueno, si no te acuerdas, te lo enseño. Se predicó en Jonás que se arrepienta. Un siglo después, Nahum dice esto: Dios va a devastar Nínive. Pero mira cómo empieza desde el verso 1 para que tú conozcas, y yo también, al Dios de verdad. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, verso 2, escucha, Jehová, ¿lo tienes ahí? Quiero que lo mires. Jehová es Dios y pocos lo dicen, ¿verdad? Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus... ¿Qué te parece? ¿Qué tal Dios tenemos, Yo no sé qué está haciendo esta sociedad o la gran cantidad de lugares donde se supone se enseña la Biblia. No sé qué están haciendo con Dios. Déjame presentártelo como en su totalidad. Y con eso en mente, mira el verso 7 ahí de Nahum 1. Nahum 1:7, Jehová es... ¿Qué tal contraste, verdad? Es que sus atributos son perfectos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce, ¿cómo me gusta esta frase? Y conoce a los que en él confían. Damas y caballeros, Dios no se esconde. Él no dice: hey, yo soy un Dios de ira, de venganza, y me pongo detrás de algo para que no digan tanto eso de mí. Digan más bien que soy un Dios de amor. No, Él no se esconde. Damas y caballeros, no defiendas a Dios. Expónlo como es. Él quiere que lo expongas como Él es. No lo escondas. No hablemos del Dios de ira, no hablemos del Dios de venganza. Hablemos solamente del verso 7 de Nahum, donde dice: bueno es Jehová. Interesante. En el Nuevo Testamento, Jesús se coloca un título, Juan capítulo 10. Jesús, el Dios encarnado, el Dios viviente, el Dios encarnado, el Dios de toda la Biblia, vino a esta tierra y Jesús dijo en Juan 10:11, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice: yo soy soy el buen pastor. Y el buen pastor tiene una característica vital: el buen pastor su vida da por las ovejas. Empezamos a definir la bondad de Dios. ¿A qué nos referimos? Ahora que esos pasajes los tienes en tu mente, he tratado de explicarte a corto los contextos de cada uno para que tu mente no se vaya a cualquier lado, sino para que podamos apreciar a un Dios de verdad, el Dios de la Biblia en todo su esplendor, que Él no esconde ningún concepto de Él. Pero ahora, ¿cómo podemos definir? ¿A qué nos referimos con la bondad de Dios? La bondad de Dios en el vocablo bíblico incluye, escúchame bien, esto es muy importante, la bondad de Dios en el vocablo bíblico incluye benevolencia, incluye amor, incluye misericordia, incluye gracia. Repito, en el vocablo bíblico la bondad de Dios incluye amor, benevolencia, misericordia, gracia. Déjame darte un ejemplo a través del vocablo bíblico. Tito capítulo 2, una carta pastoral. Tito en el Nuevo Testamento capítulo 2, verso 11. Quiero darte un ejemplo ahí. ¿Están bien hasta ahí? ¿Están bien, hermanos? Recién hemos comenzado. Perfecto. Tito 2:11. Esta definición me encanta de la gracia. Porque la gracia de Dios, dice Tito 2:11, una de las cartas pastorales, porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres. Hasta ahí la palabra gracia en el griego es charis o caris y se define como gracia, como atractivo, como favor, gentil cuidado, buena voluntad o bondad amorosa. Por eso hablamos que en el vocablo bíblico, benignidad, amor, misericordia, gracia, están dentro del concepto de la bondad de Dios. Dicho sea de paso, este pasaje me encanta porque acá define lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? La bondad de Dios, el inmerecido regalo de Dios. ¿Cómo lo define? Bueno, si seguimos leyendo Tito 2:11, que es bien interesante. ¿Lo ves ahí? ¿Lo tienes ahí o ya saliste de Tito? Anda un ratito, por favor. Quiero definirlo contigo. Me encanta solamente para que tu mente esté satisfecha con esto, porque es una enseñanza muy importante, sobre todo en los tiempos de hoy. Tito 2:11 y verso 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa, piadosamente. O sea, vivir en la gracia, en la benevolencia, en el amor, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, inmerecida hacia los suyos, significa, esto es lo que significa, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Damas y caballeros, si usted escucha un concepto de gracia, gracia es que estás en la gracia y que haz lo que quieras, no importa que te equivoques, total ya eres de Dios, ya pediste perdón, ya aceptaste a Cristo, haz lo que quieras. No sé qué Biblia estarán leyendo. Y no sé qué gente irresponsable se para en un púlpito a decir eso porque está mandando a todos al infierno. La gracia real, cuando llega a tu vida, lo primero que vas a hacer es asquear el pecado. Qué importante aclarar eso en un mundo tan confundido. Entonces, regresando al punto sobre el vocablo, gracia, misericordia, amor, benevolencia, está dentro del concepto de la bondad de Dios. Santiago 1:17. Quiero seguir extendiendo un poquito esto. ¿Están bien, hermanos, hasta ahí? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Ya se cansaron? ¿Muchos versículos? Qué bueno, porque estamos en la introducción. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No solo, si te das cuenta, no solo se habla aquí de un Dios que no cambia. Por favor, mire ese versículo porque lo hemos leído muchas veces y en ocasiones no lo profundizamos tanto. No solo habla aquí de un Dios que no cambia, que no tiene sombra de variación, sino también su carácter. Lo que sugiere el texto es que no solo no cambia, sino que no tiene un lado oscuro. No hay sombra de variación, es decir, Dios es siempre bueno. R.C. Sproul, un gran teólogo, tiene un comentario de este Santiago 1:17 y dice lo siguiente. Sproul dice esto: Dios nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. Esto no está únicamente sugiriendo que Dios es inmaterial y por lo tanto es incapaz de tener una sombra, sino que asimismo nos dice que Dios no tiene un lado sombrío en un sentido figurativo o moral. Fin de la cita. Entonces, la bondad de Dios es que Él es lleno, escúchame bien, Dios es lleno de bondad, misericordia, gracia, amor. No tiene lado sombrío, es decir, Dios no es oscuro, Dios siempre es bueno, Dios no puede hacer otra cosa que no sea bondad. Sus actos proceden de su propio ser, que es, escucha, eternamente bondad. Todo lo que Dios es bondad, es bondad. Déjame extender un poco más el concepto. Romanos 8:28. Ese texto que nos gusta tanto. Romanos 8:28. ¿Todavía me escuchan bien atrás? ¿Sí, Andrés? Sí, perfecto. Romanos 8:28. Y sabemos, ¿se acuerdan de ese texto? Sabemos que los que aman a Dios, esto es excelente, todas
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es magnífico. Si Dios tiene el poder de hacer que todo lo que suceda a los suyos, escúchame bien, repito, si Dios tiene el poder, si Dios tiene el poder de hacer que todo lo que suceda a los suyos, porque aquí está hablando de los suyos, no está hablando de todos, está hablando de los escogidos, los que Él ha llamado. ¿Está bien? Si Dios tiene ese poder de hacer que todo lo que suceda a los suyos, en última instancia, esa frase es muy importante, en última instancia será bueno. Usted sabe que en última instancia será bueno lo que pasa a cualquiera de los creyentes. Esto me anima. ¿Por qué? Porque no solo su ser es infinitamente bueno, sino también su conducta. Para el creyente verdadero, escucha, nunca hay tragedia en última instancia. ¿Escucharon lo que les dije? Para el creyente verdadero, estamos hablando aquí de llamados por Dios, creyentes de verdad, no adheridos a una religión. No que alguien se cree creyente porque aceptó a Cristo un día y hoy día vive como si no lo conociera. No estamos hablando de miembros con credenciales de un lugar. Estamos hablando de gente de la iglesia invisible, los que son realmente llamados por Dios, escogidos por Dios. En última instancia, no hay tragedia para los verdaderos creyentes. Para el verdadero creyente nunca hay tragedia en última instancia. Porque todo, escucha bien esto, todo lo que nos ocurre, Dios lo encamina a lo bueno. Lo encamina a lo bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Es su ser y conducta. ¿Tú crees que todo lo que Dios permite, en tu vida finalmente es para tu bien? ¿Tú crees que todo lo que Dios permite, todo lo que Él te dice, todo lo que te promete, al final es para tu bien? ¿Usted cree eso? ¿De verdad lo cree? Quiero que escuches una declaración de Martín Lutero. Bueno, siempre se ha destacado Martín Lutero por no ser tan fino, ¿verdad? Martín Lutero dijo esto, escucha. Si Dios me pidiera que comiere el estiércol de las calles, no solo lo comería, sino que sabría que es para mi bien. Fin de la cita. Hay que decirle a Martín que eso no va a pedir Dios. Entonces, la bondad de Dios, escúchame bien, regresamos al concepto para tenerlo claro, es que Él es lleno de bondad, misericordia, gracia, amor, no tiene lado sombrío, es decir, no es oscuro. Dios siempre es bueno, no puede hacer otra cosa que no sea bondad. Sus actos proceden de su propio ser, que es eternamente bondad, y además su conducta es llena de bondad infinita. ¿Está claro? ¿Están bien hasta ahí? Lo voy a repetir porque tienen una mente privilegiada. Por si acaso lo voy a repetir. ¿O están confiando en la grabación? Se ha malogrado hoy la grabación, ¿eh? Voy a repetirlo. La bondad de Dios, déjame darte el concepto. Él es lleno de bondad, misericordia, gracia, amor, no tiene lado sombrío, es decir, no es oscuro. Dios siempre es bueno, no puede hacer otra cosa que no sea bondad. Sus actos proceden de su propio ser, que es eternamente bondad, y además su conducta es llena de bondad infinita. ¿Están bien? ¿Están bien? Seguimos en la introducción, espero que estén bien. Un ejemplo práctico de esto. Romanos capítulo 2, verso 4. Déjame darte un ejemplo práctico de esto. Romanos capítulo 2, ya el apóstol Pablo en Romanos, desde el capítulo 1, está hablando de la perversión del ser humano desde que entra a este mundo.
Está hablando de la depravación de todo ser humano, de todos nosotros, desde que entramos naturalmente a este mundo. No es como la religión tradicional dice, que algunos son bien buenos, otros son bien malos, y tú te portas bien. No, Romanos, si tú quieres saber quiénes somos realmente, tienes que estudiar bien el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos, y te darás cuenta y terminarás destrozado. Terminaremos destrozados con la acusación que tenemos por naturaleza de Dios. Estamos muertos, estamos fuera de Dios. Y en Romanos capítulo 2, verso 4, hablando de la bondad, hablando de que el hombre está depravado frente a la bondad de Dios, dice, verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué dice ahí? Al arrepentimiento. ¿Qué está hablando aquí? La palabra menosprecio en el idioma original en griego es baja de valor o subestimación del valor. Las personas, escucha, las personas abusan de la bondad de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar esto? Yo medité en esto al preparar este mensaje y de verdad que me da escalofríos. Las personas, nosotros, abusamos de la bondad de Dios. Creemos que tenemos derecho a reclamar algo a Dios. Creemos que Dios tiene que hacernos sentir bien. Derecho a tener cosas. Hasta hay por ahí gente que va a congregaciones a declarar, yo declaro, yo te mando, tú hazlo, yo soy apóstol, yo soy profeta, y toda esa sarta de ridiculeces que ofenden al Dios de la Biblia. Abusamos de su bondad, mandamos a Dios como si Él fuera el siervo y nosotros los señores. No nos equivoquemos. Él es el Señor. Y si no tenemos lo que le pedimos, entonces el mundo se apaga, el sol se apaga. Podemos quejarnos. Si no salen las cosas como queremos, tenemos el derecho de decir lo que queramos, hacer lo que queramos, patear el tablero. No me gusta lo que pasa en la iglesia, me voy. No tenemos derecho. Abusamos de la bondad de Dios. Adán estaba en el huerto del Edén y Adán estaba con Eva y Eva cayó en transgresión. Entonces Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Entonces Dios le dijo, oye Adán, ¿qué ha pasado? Entonces Adán le dijo, bueno Señor, yo un día llegué en la noche, estaba en la noche, quise acostarme, tenía sueño, me fui a mi cama, me acosté solo y de pronto me levanté y estaba con una persona al lado. Tú me hiciste dormir, creaste a la mujer. Tú y la mujer que tú creaste hizo eso. Tú tienes la culpa. Tú. Tú tienes la culpa, Dios. Así andamos. Así andamos. Y escúchame bien. Dios debió fulminar a Adán. En ese momento debió fulminarlo. Dios nos debe fulminar por nuestro pecado a cada uno de nosotros, por nuestra majadería, por nuestra falta de adoración hacia Él. El término paciencia en Romanos 2:4, escucha este término, es muy interesante. El término paciencia en el contexto describe a alguien que tiene poder de vengarse y no lo hace. Dios tiene el poder de vengarse ahí nomás y fulminar a aquel que peca solo con la mente y no lo hace. ¿Usted ha pecado con la mente? No solo con la mente, ¿verdad? Bueno, ese día Dios te tiene que fulminar. ¿Sabes por qué no lo hace? Porque Dios es bueno. Bueno. Una introducción un poco larga. Vamos al tema ahora sí. Permíteme dividir en el tiempo que nos queda algunos puntos que creo que nos van a ayudar a entender mejor ese tema. Ya tenemos bien el contexto hasta aquí, ¿verdad? Más o menos. Ya tenemos una idea de lo que estamos hablando. Voy a dividirlo en solo 3 puntos.
implicancias de la bondad de Dios. Vamos a ver las implicancias de la bondad de Dios. Punto 2, el temor a la bondad de Dios. ¿Qué? ¿Hay un temor por la bondad de Dios? Sí. Y 3, la gran pregunta sobre la bondad de Dios, que todos la van a hacer, que todos la hacen, que todos la siguen haciendo. Repito, implicancias de la bondad de Dios, ¿están aquí? Implica que los sábados no tienen ganas de apuntar los sábados, los domingos nomás. ¿Ah? No son adventistas. Muy bien, me parece muy bien. Primero, implicancias de la bondad de Dios. Segundo, el temor a la bondad de Dios. Y tercero, la gran pregunta sobre la bondad de Dios. Vamos a empezar con las implicancias de la bondad de Dios. Implicancias de la bondad de Dios. Ya vimos algo del concepto de la bondad de Dios. Y déjame repetirte el concepto. Él es lleno de bondad. Él es lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de amor. No tiene lado sombrío, es decir, no es oscuro. Dios siempre es bueno, no puede hacer otra cosa que no sea bondad. Sus actos proceden de su propio ser, que es eternamente bondad. Y además su conducta es llena de bondad infinita. Ahora déjame mostrarte las implicancias de esta bondad. Y quiero ir contigo al Salmo 34, por favor. Salmo 34. Ahí vamos a estar un ratito. Salmo 34. Quiero leer contigo el versículo 8, que es un versículo que siempre me ha apasionado. Salmo 34, versículo 8. Dice ahí, escucha lo que dice, por favor. Voy a leer, Reina Valera dice, gustad y ved, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Se han dado cuenta de lo que dice? Quiero otra vez, gustad. ¿Qué cosa es gustad? Me encanta este salmo, ¿eh? Soy hincha del salmista de David. Gustad, saborea. Saborear es el término. Saborea que Dios es bueno. Bueno, David, ¿cómo saboreo que Dios es bueno? Este salmo es escrito por David. Entonces, déjame de ahí sacarte algunas implicancias de este salmo, donde David dice, gustad, saborea y mira que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La primera implicancia, Dios es bueno porque Él nos salva. Dios es bueno porque Él nos salva. Mira los dos últimos versículos del Salmo 34, por favor. Déjame mirar los dos últimos versículos. ¿Los ves ahí? Matará al malo, la maldad, y a los que aborrecen al justo serán condenados. Y verso 22, mira el verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Este salmo, escúchame bien, quiero irte al contexto para que me entiendas. Este salmo es escrito cuando David huyó de Saúl. David estaba huyendo, ¿se acuerdan del rey Saúl? El primer rey de Israel salió huyendo y se fue a la tierra de Gat. La tierra de Gat es la tierra filistea. Y ahí en la tierra filistea, obvio, David había matado. ¿A quién había matado? ¿Se acuerdan algún filisteo famoso que mató a David? Goliat, le decían el chiquito, al chiquitín Goliat lo había matado, le había cortado la cabeza. ¿Y qué cosa creen que si el paladín es destrozado de los filisteos, qué cosa crees que le querían hacer a David los filisteos? Bueno, lo querían apanar, ¿no? Matar. Y David huyó a Gat y para que no le hagan daño, David se hizo el orate, se hizo el loco. Se hizo el loco, pero no se hizo el loco que silbó y se fue para un costado, ¿eh? Ese loco no. Oye, págame, sales a un costado. No. Ese loco no. Se hizo realmente el orate, el loco. O sea, botaba y escupía su propia barba. Eso, dicho sea de paso, eso es algo indignante en ese tiempo hacer eso. Tiene un significado que no lo voy a tratar hoy, pero llegó al punto de escupir su propia barba. Entonces David pudo decir, mira el verso 6,
Mira el verso 6 del Salmo. ¿Lo ves ahí? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, David fue salvado de morir bajo el rey de Gad y da gracias a Dios por la bondad de Dios que lo libró, ¿verdad que sí? Claro que sí, le da gracias por la bondad de Dios y saborea su bondad porque lo libró de una muerte segura. Pero eso no es todo. Dios no solamente, y el Espíritu Santo no solamente plasma la bondad de Dios por salvarlo físicamente, por salvarle en ese momento específico, sino que también este salmo es conocido por un salmo de redención final. Por eso hablo de que Dios es bueno porque Él nos salva. Y aquí viene el verso 22 final. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Damas y caballeros, Dios es bueno porque Él es el que nos salva. ¿O usted se salva? ¿Usted hace algo por su salvación? Ya vamos a hablar de eso en este tema. Pero es complicado pensar que nosotros nos salvamos. Él es bueno porque Él nos da la redención eterna. Él es bueno, por eso. El verso más famoso de la Biblia, ¿cuál es el verso más famoso de la Biblia? El más amado de la Biblia. Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera, ahí sí no necesitan apuntar, ¿verdad? Amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado, mire esa bondad, a su Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, da a su Hijo, iniciativa propia. Dios nos busca, nos salva. Usted no busca a Dios, Él lo busca. Usted no acepta a Dios. Él coloca en su corazón arrepentimiento para que usted se arrepienta. Él coloca fe en su corazón para que tenga fe. Tenga fe y se salva. No, no puede ser. Es como ir a un cementerio y decirle, señor muerto, pruébese el reloj. Pruébese. Pruébese. Qué complicado está esa historia, ¿eh? Muy complicado. No, primero, ¿qué tiene que hacer el señor muerto? Tiene que resucitar. Y cuando recién se resucita, él decide agarrar, gracias por el reloj que me regalaste. Bueno, así es la historia. Primero hay una regeneración, un nuevo nacimiento, después viene la fe. ¿Quién pone todo eso? Dios. Dios es bueno porque Él nos salva. Él lo buscó, Él lo llevó a la salvación. Dios es bueno y se deleita en eso. Hay tanto que decir, pero déjame resumirlo en Efesios capítulo 1, verso 3. Por favor, trata de ir ahí, exígete con la Biblia. Efesios, no de Efesios, no de Efesios. Efesios 1, versículo 3. Creo que va a resumir bien esto, me encantan estos pasajes. Efesios 1, del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escucha, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. Verso 4. Según, ¿cómo me encanta esto? Escuche bien, si usted es de Cristo, si usted realmente es salvo o salva, hermana amada, hermano amado, si usted es mi hermano amado, es porque Dios es tan bueno que lo escogió. Usted nos escogió. Dice ahí, verso 4, según nos escogió en Él. El día que levanté mi mano, no, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y escucha la motivación, verso 5, en amor, habiéndonos, me encanta esto, habiéndonos, ¿qué? ¿Esta iglesia cree en la doctrina de la predestinación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí está, pues, hermanos. Porque aquí está. Porque aquí está.
Hermanos arminianos, aquí está. La doctrina de la predestinación para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Escucha, porque nosotros somos más buenos que los demás. Según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia o de su bondad, con la cual nos hizo aceptos. Oh, hermano, hermana, ¿entiendes bien esto? Somos aceptos. Estamos ahí con Él. Nos sentamos en la misma mesa, sentados en los lugares celestiales donde está Cristo por el puro afecto de su voluntad, su bondad. ¿Usted hizo algo para recibir la salvación? Solamente hemos hecho una cosa: embarrar de pecado nuestra vida. Ese es tu aporte. Qué lindo, ¿no? Ese es mi aporte. Vivir en forma vil, negarlo, escupirle en el rostro y decirle toda nuestra vida: Señor, quiero vivir a mi modo, como yo quiero. Claro, yendo a la iglesia, cantando coros, sirviendo en una iglesia con cara de alegría, pero no me pongas la Biblia al frente, porque yo hago lo que yo siento, lo que mi experiencia me dice, lo que a mí me da la gana. Pero después, todo bien. No, así no es, así no es. Me encanta esta claridad. Somos aceptos en el amado. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios es bueno. Segundo, otra implicancia. No solamente Dios es bueno, sino que también el Salmo creo que nos habla de que Dios es bueno porque esto es impresionante, me atiende. ¿Qué? El Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Se acuerdan de los omnis? Ahí me escuchan y dicen que este ya está loco. Omnis, tranquilos, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese Dios me atiende. Sí, mira el verso 4 del Salmo 34. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró ¿de qué me libró? Estoy en el Salmo 34, Salmo 34, verso 4. Busqué a Jehová. Él me oyó y me libró de todos mis temores. Jorge, pero yo todavía tengo miedo, tengo temores. ¿Cómo acá dice que me libró de todos mis temores? Bueno, eso es cuestión de contexto, ¿verdad? Porque si estuviéramos con un grupo de gente en iglesias carismáticas, estaríamos saltando por este verso, ¿verdad? Bueno, hay que tomarlo con calma. Esto tiene un contexto. ¿Por qué hoy no me libra? Entonces, si Dios es Dios, ¿por qué no me libre de todos mis temores? Bueno, voy a responder eso, aunque no es el punto aquí que quiero ir, pero igual creo que estás pensando eso. Esto tiene un contexto. No se olviden que la mentalidad del israelita, la mentalidad en este momento de David era que si el pueblo de Dios obedecía la palabra de Dios, ¿cuál es el premio? Riqueza material, sanidad física. Deuteronomio capítulo 28, esa era la mentalidad. Entonces David pone eso en su mente, ese es mi contexto, pero aquí el punto es que Él me libra de todos mis temores, es la mentalidad del israelita, lo voy a explicar en algunos puntos adelante, pero aquí el punto es que Él me oye. Y el principio aquí es que Él me atiende. Él me atiende, Él está pendiente. Primera de Juan 5:14 da el paralelo a esto. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, escucha bien, Él nos oye. Primera de Juan 5:14 leí. Esta es la confianza, dice Juan el evangelista, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos atiende. Él nos atiende. Él nos atiende. El punto aquí es que Dios es bueno porque me oye, me atiende. ¿Por qué Dios te oiría? ¿Por qué Dios te atendería? Porque Dios es bueno. No solo Dios es bueno porque me salva, no solo Dios es bueno porque me atiende, sino que, tercero, creo que también nos lleva a hablar de que Dios es bueno porque está pendiente de mi necesidad. Y acá sigo ampliando el contexto del salmista. Versos 9 y 10.
Temed a Jehová vosotros ¿sus qué? Estoy leyendo el Salmo 34:9. No me he salido del Salmo 34. Temed a Jehová vosotros pues nada falta a los que le temen. Verso 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, todos saltan amén, ¿verdad? Bueno, sigo en el contexto del israelita para que mis hermanos que nos están mirando de iglesias carismáticas tengan cuidado con los contextos. ¿Por qué está pendiente de mi necesidad? Déjame hablarte más del contexto de israelita. En la mente de israelita es que si yo obedecía, el pueblo de Israel obedecía la palabra de Dios, obedecía lo que Dios dice, lo ponía en práctica, Dios respondía con bendición material, con bendición física, toda enfermedad física. No se olviden que la primera vacuna que existió en el mundo apareció, ¿alguien sabe en qué año? En 1885. O sea, antes le daba a alguien un resfrío, un virus a 100 millones de muertos. Dios había prometido sacarnos de la enfermedad física, darnos riqueza material, había dicho al pueblo de Israel, y también que ganen todas las batallas si obedecían el pueblo la palabra de Dios. Y esa es la mentalidad del israelita. Por eso que aquí lo que hace David es decir, Jehová no me dará falta de nada, Él me va a dar todo, todo, todo en abundancia. Y hay algunos señores de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, que agarran eso, lo trasladan irresponsablemente a la iglesia sin entender el punto ni el contexto y dicen, bueno, acá Dios dice que te va a dar todo, reclámale. ¿Has escuchado eso? Bueno, si alguien predica así, escúchame bien, huye de ahí. Huye. Eso es un peligro. Bueno, aquí lo que está haciendo es esa mentalidad poniéndola en práctica. Pero ahora, ¿cuál es la mentalidad de la iglesia? Filipenses capítulo 4. Dios es bueno porque está pendiente de mi necesidad. Claro que está pendiente. Filipenses capítulo 4, desde el verso 12. Este pasaje nos encanta a los cristianos. Dice, escucha lo que dice el apóstol Pablo, el más grande cristiano del Nuevo Testamento. Dice, sé vivir humildemente y sé tener. Escucha, o sea, así tenga escasez o así tenga abundancia, de todas maneras necesito que el Dios bueno esté pendiente de mi necesidad. ¿No te parece? Escucha. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener ¿qué? Entonces este señor Pablo no tiene fe, porque hubiera leído el Salmo 34 y hubiera reclamado sus promesas materiales. Pablo, no tienes fe, ¿eh? Le diría un ministro, entre comillas, de la prosperidad. No, yo estoy listo para todo, para tener hambre, porque cuando tengo hambre, Dios atiende mi necesidad y me da poder para afrontarlo. Por eso el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo. Claro que sí. Ese es el punto ahí. Dios es bueno porque está pendiente en mi necesidad. Hermanos queridos, si usted es creyente, no le cante a Dios con fervor y después salga a la calle a decir que voy a comer. Porque Dios te va a estar pendiente de tu necesidad. Y si te falta, Él nos va a enseñar algo. Y si no te falta, también Dios está pendiente de ti. Porque pues, si no te falta, puedes cometer tremendos errores con la abundancia que tengas. Sea en abundancia, sea en necesidad, Dios es bueno porque está pendiente de mi necesidad. Dios es bueno. La siguiente, una más quieren. Dios es bueno porque me da, no solamente Dios es bueno porque me salva, no solamente Dios es bueno porque me atiende, no solamente Dios es bueno porque está pendiente de mi necesidad, sino que Dios es bueno porque me da crecimiento en Él. Mira el verso 5 del Salmo 34. Los que miran a Él fueron alumbrados. ¿Los ve ahí? Hermanos, ¿lo ven ahí? ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? El mismo, no me he movido del Salmo 823, no me he movido.
34. Tengo que aclarar todo porque después no tengo amor. Después no tengo amor. Salmo 34:5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nuevamente, mientras cumplamos, otra vez la mentalidad israelita, no te olvides. Mientras cumplamos como pueblo en obedecer su palabra, todo nos saldrá bien. Esa es la mentalidad del israelita. Todo nos saldrá bien físicamente, materialmente. Vamos a ganar todas las guerras. Esa era la mentalidad israelita. Ese es el contexto de Israel. Mas no es la mentalidad en la iglesia. Hay que tener cuidado. Entonces aquí está pensando que todo le saldrá bien. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el principio que tenemos que trasladar después de 3000 años del Salmo? Que si miramos su palabra, crecemos en él. David dice, si miro mi palabra, si lo alumbra, todo me saldrá bien. Y él piensa, todo me saldrá bien, quiere decir que voy a estar sano, quiere decir que voy a estar librado, voy a estar todo bien, ¿me entienden? ¿Me entienden ahí? Bueno, el punto acá es que si miramos su palabra, crecemos en él. Nos saldrá todo bien de acuerdo a su plan, a su voluntad, y su voluntad siempre, escúchenme bien, porque esta es la doctrina de mayor consuelo a los cristianos, la soberanía de Dios. Todo lo que Él permite en nuestra vida es para su gloria. Nunca olviden eso, nunca. Si lo miramos, si caminamos en su palabra, ¿sabes lo que va a pasar? Que vamos a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Vamos a conocerle más, vamos a ser más como Él nos va a alumbrar. Creo que ahí está el punto claro de esto. Claro de esto. Entonces, Dios es bueno porque nos salva, Dios es bueno porque me atiende, Dios es bueno porque está pendiente de mi necesidad, sea en abundancia o sea en escasez, Él está pendiente de ti y de mí. Él es bueno porque me da el crecimiento. ¿Están bien hasta ahí? Todavía no he acabado el mensaje. Punto 2. Vamos a pasar de la implicancia al temor a la bondad de Dios. ¿Qué? ¿Hay temor en la bondad de Dios? Sí. ¿Cómo puede haber temor en esto? Estoy en el punto 2, el temor a la bondad de Dios. ¿Cómo puede haber pánico en esto? ¿Cómo puede haber temor en la bondad de Dios? Un autor, estaba escuchando un autor y dice, ¿sabes cuál es la noticia más atemorizante? Que Dios es bueno y usted no. La noticia más atemorizante, es que Dios es bueno y usted y yo no. Jeremías 17:9. Sé que muchos se lo saben, pero déjame darle dos significados de dos palabras que quizá no sé si lo tengan claro. Jeremías 17:9, hablando de un pueblo rebelde totalmente a espaldas de Dios y dando la radiografía de todo ser humano natural, dice, engañoso es el corazón más que algunas cosas, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Déjame darte una nota ahí. Es curioso que hoy, en el cristianismo moderno, traten los líderes religiosos de hacernos creer que tenemos que sacar el campeón que hay en nosotros, lo mejor de nosotros. Tenemos que ser potencializados a ser mejores. Está en tu interior. Miren, si usted revisa su interior y lo abre como una naranja, lo que va a encontrar en forma natural, sublimemente y amorosamente, porque tengo que ser un pastor amoroso, amorosamente, lo que va a encontrar son dos cosas claves. Primero, que su corazón es engañoso. Tomando el texto de Jeremías, engañoso. ¿Saben lo que significa? ¿Saben lo que significa engañoso? Significa en el hebreo torcido. Usted está torcido, yo también. Desviado. Torcido, desviado. ¿Usted le haría caso si usted agarra un libro y dice, estos principios de este libro son totalmente torcidos? ¿Usted lo leería y haría lo que dice ese libro? ¿Por qué queremos hacer lo que sentimos? Si estamos torcidos igual. Estamos leyendo un manual torcido, de cabeza. Segundo, Jeremías 17:9 dice, engañoso, torcido es el corazón más que todas las cosas y desahuciado. Desahuciado, perverso.
Escucha bien. Si usted está jugando a la religión, y esto quiero decirles a las personas que asisten a la Iglesia Gracia Bíblica Soberana, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, y a toda persona que venga de otra iglesia a escuchar este mensaje, déjenme decirles esto, porque obviamente a la gente que no va a la iglesia y no le interesa la iglesia, viven como les da la gana. Pero déjenme decirles a las personas que asisten a las iglesias, si usted está jugando a la religión y piensa porque siente que es cristiano, vive sin la palabra de Dios, pero siente que es cristiano, escúchame bien, si no viene el Señor arrepentido, nunca podrá relacionarse con Él, porque Él es bueno y usted no lo es. Usted no necesita un mediador, alguien que sea el puente entre nosotros viles, miserables pecadores, condenados al infierno, y el bondadoso, santo y puro Dios. Ese puente, mis queridos, ese puente solo tiene un nombre y no hay otro nombre. Ese puente es Jesucristo. Esto es muy importante. Efesios 2:13. Mira Efesios 2:13, fuérzate, ya terminamos. Ya debo terminar. Una cosa, ya terminamos, otra cosa, debo. Efesios 2:13, pero ahora, escucha lo que dice, pero ahora, cuando veas un pero en la Biblia tienes que atenderlo bien. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué somos cercanos? Por la sangre de Cristo. Verso 14. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo, claro que sí, Él es el sujeto de aquí. Cristo es Él, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles son los pueblos que está hablando aquí el contexto? Los judíos y el resto del mundo, los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, verso 16, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Solo por Jesús, solo por Jesús. No hay otro puente, no hay otro camino. Toda la gente va a la iglesia, bueno, hoy día nos tocó ir los sábados, pero la gente va a la iglesia los domingos, llenan los domingos, cantan coros, pero escúchenme bien, si no nos rendimos en todo nuestro ser al único puente, usted está yendo a la iglesia y de la iglesia va camino al infierno. Venga Cristo. Si usted sabe que no vive en su palabra, no juguetee a la religión. Hoy la gente llena las iglesias de inconversos. Y la gente predica irresponsablemente por ganar adeptos y por ganar fama. Aquí no puede ser así. Eres de Él. Vamos a formar una iglesia fuerte, consagrada. No eres de Él. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el problema. Hay terror en esa noticia de que Dios sea bueno porque usted y yo no lo somos. Punto 3, y con esto acabamos. Bueno, debo acabar. ¿Cuál es la gran pregunta sobre la bondad de Dios? ¿Qué es lo que se pregunta siempre cuando tú dices, Dios es bueno? La pregunta es, entonces si Él es bueno, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay dolor? Bueno, la gente defensora de Dios, porque usted sabe que hoy estamos en una sociedad cristiana, evangélica, defensora de Dios, la gente defensora de Dios, entre comillas, dice, Dios no tiene nada que ver. Dios no puede detener eso. Dios no puede detener la maldad así por así. ¿Qué le dices a una madre que murió su bebé? ¿Qué le decimos a mujeres que su esposo está con cáncer? ¿Qué le decimos a jóvenes que han perdido a sus padres? ¿Qué le decimos? Muchos dicen, bueno, lo más preciado que da Dios es el libre albedrío. ¿Has escuchado el libre albedrío?
Entonces es lo más preciado que da Dios. Entonces Dios está limitado por el libre albedrío. Está limitado. Dios deja al hombre en libertad para que elija lo que quiera. Y Dios lo deja en libertad y Dios mira qué elige al hombre, qué elige el hombre. Dios deja al hombre en libertad. Y Dios no puede de ninguna forma irrumpir en eso. Dios está limitado al libre albedrío de la gente. Bueno, un montón de gente piensa eso en las iglesias. Son los que dicen que el hombre tiene que aceptar a Jesús. Dios derramó su sangre, Él derramó su sangre por todos. Y la gente tiene que usar su libre albedrío para decir, usted derramó su sangre por mí, bueno, usted ha derramado por mí, pero yo no lo acepto. Y otro viene y dice, yo sí lo acepto. Entonces, si Dios no se mete, no interviene en el libre albedrío, Dios no es responsable de la maldad. Ya está, así defendemos a Dios. Damas y caballeros, escúchenme bien en estos poquitos minutos que tengo. Dios no necesita que usted lo defienda. Escuche estos pasajes. Quiero que piense conmigo rápidamente. ¿Están listos? Perfecto. Isaías 45:5. Yo te lo voy a leer. Quiero que lo apuntes. Yo te lo voy a leer y quiero que saques una conclusión conmigo. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo, escucha, la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Amós, capítulo 3, verso 6, apúntalo. Amós, sí está en la Biblia. Amós, capítulo 3, verso 6. La pregunta, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Otra pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal que Dios no lo ha hecho? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 6. Apúntalo, por favor, para que tú lo revises en casa. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece al que quiere. Dios, escúchame bien, Dios quiere que sepas que la maldad existe. Escucha, Dios quiere que sepas esto, que la maldad existe porque Él quiere que exista. ¿Qué? ¿Qué? Sí, si existe la maldad es porque Él quiere, lo quiere. Si no lo quisiera, no habría. No existiría. Damas y caballeros, Dios no quiere que lo defiendan. Él quiere que sepas que Él es soberano y Él pone toda su soberanía y muestra siempre quién es Él. No estamos con un Dios limitado por un libre albedrío de la gente. No estamos un Dios que no se mete. Él es soberano. Escucha, ahora apunta el Salmo 135:6. Salmo 135:6 en la traducción del lenguaje actual dice: Dios hace lo que quiere en el cielo, Dios hace lo que quiere en la tierra, en el mar y en sus profundidades. Dios permite la maldad. ¿No la prueba? ¿No la prueba? ¿No se deleita en la maldad? ¿No difunde la maldad? Él no puede tentar, Él no tienta a nadie, pero Él la permite. Jorge, esto es una locura. Traspasa todo mi intelecto. Qué bien. Romanos 9:20 dice esto: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alteres con Dios? Romanos 9:20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso de honra como para deshonra? Jorge, la pregunta sigue ahí. ¿Dios es soberano? Claro que es soberano. La maldad está porque Él quiere que esté. No la prueba, no tienta a nadie, pero está porque Él quiere que esté. Pero la pregunta sigue ahí. Déjame responderte con Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia
hace resaltar, escúchame bien. El apóstol Pablo dice que la injusticia del hombre natural pecaminoso hace resaltar la justicia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, de ninguna manera. En el verso 6, la primera parte, él dice, no, no, no. Dios permite que exista la maldad. ¿Para qué? En primer lugar, exaltar su justicia. Exaltar su justicia. Y no solo eso, escucha Romanos 9, apúntalo, 9, 22 y 23. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, estoy leyendo Romanos 9, 22, 23, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? Permite Dios que exista la maldad, en primer lugar, para exaltar su justicia y, en segundo lugar, para exaltar su gloria. Si no hubiera maldad, usted no podría conocer la extensa, majestuosa justicia y gloria de Dios en toda su plenitud. Damas y caballeros, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios bondadoso. Todo lo que pase con los suyos, Él lo controla exactamente. Él no quiere que lo defendamos, sino que lo mostremos. Él quiere que lo mostremos soberanamente. Él tiene todo el control. Y termino con Apocalipsis 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. ¿Sabes por qué Dios permite la maldad? Para exaltar su justicia, para exaltar su gloria. Y al final iremos al cielo, escúchame bien, y veremos juicio de Dios a los que van al infierno. ¿Y sabes lo que vamos a declarar cuando veamos a gente yendo al infierno? Gloria a ti, Señor, eres bueno y justo. Ese es el Dios de la Biblia.